1. Censura. 2. Multa a beneficio fiscal equivalente, alternativamente, a un monto global por sociedad de hasta a la suma de 100.000 unidades de fomento. En el caso de haber sido sancionado anteriormente por infracciones de la misma naturaleza, podrá aplicarse una multa de hasta 5 veces el monto máximo antes expresado. B. El 30% del valor de las operaciones sancionadas. C. El doble de los beneficios obtenidos producto de las operaciones sancionadas. En los casos de las letras B y C, la Comisión expresará el monto de la multa en su equivalente en unidades de fomento, señalándolo en la resolución que aplique la sanción. 3. Revocación de la autorización de existencia de la sociedad, cuando proceda. Las sanciones señaladas en los números 1 y 2 podrán ser aplicadas a la sociedad, directores, gerentes, dependientes, empresas de auditoría externa o liquidadores, según lo determine la Comisión. Cuando se apliquen las sanciones de los números 1 y 2 anteriores, la Comisión deberá poner en conocimiento de la Junta de Accionistas las infracciones, incumplimientos o actos en que hayan incurrido los directores, gerentes, empresas de auditoría externa o liquidadores, a fin de que aquella pueda removerlos de sus cargos si le estima conveniente, sin perjuicio de ejercer las acciones judiciales que crea pertinentes. La convocatoria a esta Junta de Accionistas deberá hacerla el directorio dentro del plazo que fije la Comisión, y podrá ser citada por ella misma si lo estima necesario. Asimismo, el artículo 37 agrega lo siguiente: las personas o entidades diversas de aquellas a que se señalan anteriormente, que incurrieren en infracciones a las leyes, reglamentos, estatutos y demás normas que las rijan, o en incumplimiento de las instrucciones y órdenes que les imparta la Comisión, podrán ser objeto de la aplicación por parte de ésta de una o más de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las establecidas específicamente en otros cuerpos legales o reglamentarios. 1. Censura. 2. Multa a beneficio fiscal equivalente, alternativamente, a un monto global por persona o entidad de hasta a la suma de 100.000 unidades de fomento. En el caso de haber sido sancionado anteriormente por infracciones de la misma naturaleza, podrá aplicarse una multa de hasta 5 veces el monto máximo antes expresado. B. El 30% del valor de las operaciones sancionadas. C. El doble de los beneficios obtenidos producto de las operaciones sancionadas. En los casos de las letras B y C, la Comisión expresará el monto de la multa en su equivalente en unidades de fomento, señalándolo en la resolución que aplique la sanción. 3. Tratándose de personas nombradas o autorizadas por la Comisión para ejercer determinadas funciones o actuaciones, ésta podrá aplicarles también las sanciones de a. Suspensión de su cargo hasta por 1 año. B. Revocación de su autorización o nombramiento por causa grave. Sin perjuicio del establecido previamente, el Consejo podrá aplicar como sanción accesoria la de inhabilidad temporal, hasta por 5 años, para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal de las entidades descritas en la ley, a aquellas personas que hubiesen incurrido las conductas descritas en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley número 18.045, de Mercado de Valores, y en los artículos 41 y 49 del Decreto con fuerza de Ley número 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda. Las sanciones establecidas podrán ser aplicadas a la sociedad, empresa, entidad, personas jurídicas o naturales, administradores o representantes, según lo determine la Comisión. Por otra parte, respecto a los montos de las sanciones, el artículo 38 señala lo siguiente: para la determinación del rango y del monto específico de las multas, la Comisión deberá procurar que su aplicación resulte óptima para el cumplimiento de los fines que la ley le encomienda, considerando al efecto las siguientes circunstancias. 1. La gravedad de la conducta. 2. El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, en caso de que lo hubiese. 3. El daño o riesgo causado al correcto funcionamiento del mercado financiero, a la fe pública y a los intereses de los perjudicados con la infracción. 4. La participación de los infractores en la misma. 5. El haber sido sancionado previamente por infracciones a las normas sometidas a su fiscalización. 6. La capacidad económica del infractor. 7. Las sanciones aplicadas con anterioridad por la Comisión en las mismas circunstancias. 8. La colaboración que éste haya prestado a la Comisión antes o durante la investigación que determinó la sanción. La calidad de reincidente del infractor no se tomará en consideración en aquellos casos en que haya determinado por sí solo el aumento del monto de la multa específica de conformidad con lo establecido en la letra A del numeral 2 del artículo 36 y en la letra A del numeral 2 del artículo 37. Y finalmente, el artículo 39 señala que el monto de las multas aplicables de conformidad con esta ley será fijado por el Consejo de acuerdo a las reglas precitadas y con sujeción al procedimiento sancionatorio a que se refiere el título 4 de la ley. Se debe anotar que las anteriores sanciones pueden resultar del procedimiento especial regulado en el título 4 de esta ley, entre los artículos 40 al 67,
y las que podrán ser reclamadas en los términos dispuestos en el título V, entre los artículos 68 al 71. 4.3 del Comité de Autorregulación Financiera. El artículo 72 de la ley establece que los intermediarios de valores de oferta pública, las bolsas de valores, las bolsas de productos, las administradoras generales de fondos y las administradoras de carteras individuales fiscalizadas por la Comisión deberán autorregularse con la finalidad de implementar buenas prácticas en materia de gobierno corporativo, ética empresarial, transparencia y competencia leal entre los distintos actores del mercado. Para tales efectos, existirá un comité de autorregulación financiera, cuyo objeto exclusivo será dictar normas que permitan alcanzar los fines descritos anteriormente y velar por su adecuado cumplimiento, establecer y acreditar el cumplimiento de estándares de idoneidad técnica y ética de los participantes del mercado de valores, resolver las diferencias o reclamos que se presenten entre sus miembros o entre estos y sus clientes, cuando así lo solicitaren, y promover la protección de los inversionistas. Podrán participar como miembros de este comité tanto las entidades descritas previamente, como toda otra entidad que participe del mercado financiero que así lo solicitare. Lo anterior, sin perjuicio de la existencia de entidades que puedan asociarse al comité, tales como asociaciones gremiales, empresas de custodia y depósito de valores, administradoras de sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros, entre otras, en los términos y condiciones que al efecto aquel determine. Administración de la CMF. El artículo 73 señala respecto a esta materia. La administración general del comité será ejercida por un directorio, compuesto por 5 directores independientes, los que serán elegidos por el subcomité de designación en virtud de lo dispuesto en la ley. El reglamento interno deberá establecer las normas sobre designación, periodicidad, convocatoria, quórum y funcionamiento general del directorio. El presidente del directorio será elegido por el señalado subcomité de entre aquellos directores escogidos, y ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la entidad autorreguladora. Para los efectos descritos anteriormente, no se considerarán independientes a quienes se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias. 1. Mantuvieren cualquier vínculo, interés o dependencia económica, profesional, crediticia o comercial de carácter relevante, con alguna de las sociedades integrantes de la entidad de autorregulación o del grupo empresarial del que ella forme parte, su controlador, o los ejecutivos principales de cualquiera de ellos, o haya tenido tal calidad durante el año inmediatamente anterior a la designación. Para estos efectos, se entenderá que existe un vínculo, interés o dependencia económica relevante, cuando éste represente el 10% o más de sus ingresos anuales. 2. Mantuvieren una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad con alguna de las personas indicadas en el numeral anterior. El subcomité de designación estará compuesto por 8 miembros que representarán a las entidades que participen del comité según las áreas del mercado en que se desenvuelvan, los que serán escogidos en virtud del procedimiento regulado por el reglamento interno del comité. Para estos efectos, a los intermediarios de valores de oferta pública les corresponderá nombrar a 2 representantes, a las bolsas de valores y las bolsas de productos a 2 representantes en conjunto, a las administradoras generales de fondos a 2 representantes, y a las administradoras de carteras individuales fiscalizadas por la comisión a 2 representantes. En caso de que se aceptare la entrada de otros participantes del mercado financiero al comité, deberá aumentarse el número de miembros del subcomité de designación, en razón de un miembro por cada nueva área del mercado que se vea representada en el comité. El comité podrá convocar, de oficio o a petición de cualquiera de sus miembros, a una asamblea general, constituida por representantes de todos sus miembros, y en la que cada uno de ellos dispondrá de un voto. Sin perjuicio de lo anterior, aquellos integrantes que pertenezcan al mismo grupo empresarial en los términos del artículo 96 de la Ley número 18.045, de Mercado de Valores, dispondrán de un solo voto en su conjunto. El reglamento interno deberá establecer las normas sobre periodicidad, convocatoria, quórum, funcionamiento y participación en la Asamblea General, y procurará garantizar condiciones suficientes de igualdad entre los miembros y de transparencia en su actuación. Reglamento interno. El artículo 74 establece lo siguiente. El comité deberá dictar un reglamento interno en el que se fijarán las normas relativas a su organización, estructura y funcionamiento, los procedimientos de regulación y supervisión, y, en general, todas aquellas normas que le permitan garantizar una gestión eficiente. El reglamento interno del comité y sus eventuales modificaciones deberán ser aprobados por la mayoría de la Asamblea General y depositados en la comisión. La comisión podrá, en cualquier momento, representar fundadamente al comité que el reglamento o sus eventuales modificaciones no se ajustan a la legislación o a la normativa vigente, en cuyo caso el comité deberá subsanar las observaciones dentro del plazo que le indique la comisión. En caso de que el comité no subsanare las observaciones dentro del plazo, la comisión podrá, sin más trámite, dejar sin efecto aquella parte del reglamento o su modificación que hubiere sido objetada, según sea el caso. Adicionalmente,
El artículo 75 señala que el comité será una entidad sin fines de lucro, y su patrimonio estará formado por 1. El aporte que enteren anualmente las entidades que lo integren, en la proporción que establezca el reglamento interno. 2. Los bienes muebles e inmuebles que se le transfieran o adquiera a cualquier título. 3. Los frutos de sus bienes. 4. Las donaciones que reciba, las que no estarán sujetas al trámite de insinuación. 5. Los montos que perciba producto de las sanciones que curse. 6. El aporte de las entidades asociadas al comité a que se refiere el inciso tercero del artículo 72. 7. Los ingresos que perciba por los servicios que preste. 8. Los aportes que reciba a cualquier título por concepto de cooperación internacional. El reglamento interno establecerá de manera precisa los criterios y mecanismos de determinación de los aportes que deberán enterar sus miembros, el registro de las transferencias de bienes muebles e inmuebles, de las donaciones a las que se refiere el numeral 4 anterior, los ingresos y egresos y los aportes que reciba bajo cualquier modalidad o título, los que deberán determinarse en base a criterios objetivos y podrán considerar componentes fijos y variables. El reglamento interno podrá establecer los servicios adicionales que el comité pueda prestar a sus miembros, a las personas vinculadas a estos o al público general, así como el valor que se cobrará por cada uno de dichos servicios, los que deberán ser públicos y no discriminatorios. El directorio deberá nombrar anualmente a una empresa de auditoría externa, la que deberá examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros del comité, en los términos descritos en el título V de la Ley número 18.046, sobre sociedades anónimas. Asimismo, el directorio deberá dar cuenta de su gestión en Asamblea General, informando el detalle del trabajo efectuado por el comité en el periodo anterior. El reglamento interno establecerá la periodicidad y materias que deberá contener dicha exposición, la que deberá realizarse, al menos, anualmente. La comisión podrá fiscalizar en cualquier tiempo el cumplimiento del establecido en el reglamento interno, especialmente lo relativo a la determinación y pago de los aportes de sus miembros, solicitar los registros y toda otra información relativa a la administración de los bienes que componen el patrimonio del comité. Normativa. El artículo 76 señala al respecto. El comité dictará las normas necesarias para cumplir con sus objetivos, especialmente en materias de gobierno corporativo, ética empresarial, transparencia e información a los inversionistas, y competencia leal entre los distintos actores del mercado. Las normas serán aprobadas por el directorio de acuerdo al establecido en el reglamento interno, y dentro de un plazo de 30 días contado desde su aprobación, deberán ser depositadas en la comisión y publicadas en el sitio web del comité. Verificados estos trámites, dichas normas serán obligatorias para todos sus miembros. La comisión podrá, en cualquier momento, representar fundadamente al comité que una determinada norma no se ajusta a la legislación o a la normativa vigente, en cuyo caso el comité deberá subsanar las observaciones dentro del plazo que le indique la comisión. En caso de que el comité no subsane las observaciones dentro del plazo, la comisión podrá, sin más trámite, dejar sin efecto la norma respectiva. Lo anterior, sin perjuicio que la comisión, en ejercicio de sus facultades normativas, emita una norma de carácter general que contenga una disposición aprobada por el comité, haciéndola de esta forma aplicable a las entidades sometidas a su fiscalización que no sean miembros de éste. Asimismo, en esta materia el artículo 77 agrega: las entidades obligadas a autorregularse en virtud del establecido en el artículo 72, que no participen del comité, deberán dictar normas y códigos de conducta que las rijan para efectos de cumplir con el objeto establecido en dicho artículo. Las normas deberán ser sometidas a la aprobación de la comisión, dentro del plazo de 30 días contado desde su formulación, y ésta resolverá dentro del plazo de 60 días hábiles contado desde su recepción. Verificados estos trámites, dichas normas serán obligatorias para la respectiva entidad, la que deberá publicarlas en su web institucional. La comisión podrá, en cualquier momento, representar fundadamente que una determinada norma no se ajusta a la legislación o a la normativa vigente, en cuyo caso la entidad correspondiente deberá subsanar las observaciones dentro del plazo que le indique la comisión. En caso de que no subsane las observaciones dentro del plazo, la comisión podrá, sin más trámite, dejar sin efecto la norma respectiva. Y respecto a la supervisión de estas normas, el artículo 78 señala: el comité deberá supervisar el cumplimiento de las normas emitidas por él, por la comisión, por las bolsas de valores, las bolsas de productos, por las empresas de custodia y depósito de valores, y las administradoras de sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros. Dicha labor deberá contemplar, a lo menos, un adecuado monitoreo de las transacciones que se realicen por intermedio de las bolsas, planes de auditoría periódica a los miembros, y la realización de acciones tendientes a prevenir la ocurrencia de infracciones a las leyes y normativa aplicable a sus miembros.
Las infracciones a las normas por parte de los miembros del comité serán sometidas a un procedimiento que determinará si son objeto de multa u otro tipo de medida, sin perjuicio de las sanciones que puede imponer la comisión por los mismos hechos. Tratándose de infracciones constitutivas de delito, el comité deberá informar a la comisión tan pronto tenga conocimiento de aquellas. El reglamento interno deberá establecer las normas que regulen el procedimiento que se menciona previamente, el que, en todo caso, deberá garantizar una investigación transparente y un justo y racional procedimiento a todos los intervinientes. Asimismo, el reglamento deberá establecer procedimientos que regulen la denuncia anónima de presuntas infracciones cometidas por los miembros del comité. La comisión deberá tomar en consideración las sanciones cursadas por el comité para efectos de determinar el monto efectivo de la multa a ser impuesta a alguna de las entidades que lo integren. Otras materias establecidas en la ley. Los siguientes artículos regulan otros aspectos relacionados con la CMF lo anterior, sin perjuicio de las facultades que se le otorgan a las bolsas en la legislación respectiva. Con todo, las bolsas podrán celebrar convenios de cooperación para efectos de delegar dichas funciones en el comité. Artículo 80. El comité establecerá en su reglamento interno un mecanismo transparente, reglado y participativo para efectos de conocer y resolver los conflictos que se susciten entre sus participantes, o entre uno o más de estos y sus clientes, garantizando un justo y racional procedimiento a todos los intervinientes. 5. Administración de fondos de terceros y carteras individuales. Con fecha 7 de enero de 2014 se publicó la Ley 20.712 Administración de fondos de terceros y carteras individuales. Con esta ley se crea un único cuerpo legal aplicable a la industria de la administración de fondos de terceros, y de esta manera se simplifica y moderniza la legislación que se aplicaba a esta industria. Es así como se derogan leyes que contenían normas especiales en esta materia, y se sistematiza y equiparan los beneficios tributarios de los fondos de inversión constituidos en Chile y los extranjeros. 5.1 de la gestión de fondos. 5.1.1. Definiciones, alcances y fiscalización. Definiciones. El artículo 1 de la ley establece las siguientes definiciones. A. Administradora, sociedad anónima que, de conformidad a lo dispuesto por esta ley, es responsable por la administración de los recursos del fondo por cuenta y riesgo de los aportantes. B. Fondo, patrimonio de afectación integrado por aportes realizados por partícipes destinados exclusivamente para su inversión en los valores y bienes que esta ley permita, cuya administración es de responsabilidad de una administradora. C. Fondo no rescatable, aquel fondo que no permite a los aportantes el rescate total y permanente de sus cuotas, o que, permitiéndolo, paga a sus aportantes las cuotas rescatadas en un plazo igual o superior a 180 días. D. Integrantes de una misma familia, quienes mantengan entre sí una relación de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad y las entidades controladas, directa o indirectamente, por cada una de esas personas. E. Inversionista calificado, aquel a que se refiere la letra F del artículo 4 bis de la Ley número 18.045. F. Inversionista institucional, aquel a que se refiere la letra E del artículo 4 bis de la Ley número 18.045. G. Normas de carácter general. Instrucciones de general aplicación dictadas por la CMF para normar aquellas materias que esta ley dispone que queden contenidas en esos actos administrativos o que ésta determine como tales. H. Partícipe o aportante. Personas y entidades que, mediante sus aportes al fondo, mantienen inversiones en este. Y, reglamento. El decreto supremo del Ministerio de Hacienda emitido para efectos de normar aquellas materias que esta ley dispone que queden contenidas en él. J. Reglamento interno del fondo. Conjunto ordenado de reglas y normas que establece los derechos, obligaciones y políticas respecto de la administradora, el fondo y los partícipes del mismo. K. Personas relacionadas. Aquellas definidas en el artículo 100 de la Ley número 18.045. L. Acuerdo de actuación conjunta. Aquel definido en el artículo 98 de la Ley número 18.045. Fiscalización y alcance. El artículo 2 establece lo siguiente. Los fondos y sus administradoras serán fiscalizados por la CMF y se regirán por las disposiciones de esta ley, las del reglamento y, en subsidio, por las que establezcan sus respectivos reglamentos internos. La CMF tendrá, para esos efectos, todas las facultades que le confiere su ley orgánica y podrá examinar sin restricción alguna todos los libros, carteras y documentos mantenidos por la administradora y solicitar todos los datos y antecedentes que le permitan imponerse del estado y solvencia de la administradora, del desarrollo de la gestión de recursos efectuada por esta y del estado de las inversiones del fondo, pudiendo ordenar las medidas que fueren necesarias para corregir las deficiencias que encontrare. No serán aplicables las disposiciones de esta ley a aquellos fondos regulados por leyes especiales. 5.2 de la Administradora. 5.2.1 de la Constitución, Remuneración y Patrimonio. Sociedades administradoras.
El artículo tercero señala que las administradoras deberán constituirse como sociedades anónimas especiales, cuyo objeto exclusivo será la administración de recursos de terceros. Sin perjuicio de lo anterior, las administradoras podrán realizar las demás actividades complementarias a su giro que les autorice la CMF. Reglas especiales para las administradoras. Las administradoras estarán sujetas a las siguientes reglas especiales, conforme le establece el artículo 4. A. Se forman, existen y prueban de conformidad al establecido en el artículo 126 de la Ley número 18.046, siéndoles aplicables los artículos 127, 128 y 129 de la misma ley. B. Deberán incluir en su nombre la expresión Administradora General de Fondos. C. Deberá mantener permanentemente un patrimonio no inferior al equivalente a 10.000 unidades de fomento, el que deberán acreditar y calcular en la forma que determine la CMF. D. Solo podrán iniciar sus funciones una vez que hayan acreditado a satisfacción de la CMF que cumplen los requisitos legales y que cuentan con las políticas, procedimientos y controles que ésta requiera, mediante norma de carácter general, para resguardar adecuadamente los intereses de los partícipes y recursos de los fondos. Transcurrido un año contado desde su autorización de existencia, la administradora deberá tener, al menos, un fondo que cumpla las condiciones relativas al patrimonio y número de partícipes establecidas en el artículo 5 siguiente, debiendo mantener permanentemente tal condición. En caso contrario, la administradora deberá disolverse, procediéndose a su liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la presente ley. El directorio de la administradora deberá comunicar este hecho a la CMF dentro de los 5 días hábiles siguientes de su ocurrencia. Adicionalmente, el directorio deberá realizar las gestiones pertinentes para que se tome nota de esta circunstancia al margen de la inscripción de la sociedad y se informe mediante publicación, por una sola vez, en el Diario Oficial. Se reserva el uso de la expresión Administradora General de Fondos a aquellas sociedades a que se refiere este capítulo. En consecuencia, ninguna entidad que no se hubiere constituido o transformado en una entidad de este tipo conforme a las disposiciones de esta ley como Administradora General de Fondos, podrá arrogarse la calidad de tal o utilizar este nombre en su razón social. Patrimonio mínimo y número mínimo de partícipes de los fondos. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 5, transcurrido un año contado desde la fecha en que la administradora haya depositado el reglamento interno del fondo, este deberá contar permanentemente con un patrimonio no menor al equivalente a 10.000 unidades de fomento y tener, a lo menos, 50 partícipes, salvo que entre estos hubiere un inversionista institucional, en cuyo caso no regirá ese número mínimo de partícipes. Además, dicho artículo señala que cumplido el plazo señalado anteriormente, si el monto del patrimonio o el número de partícipes fuera inferior al mínimo exigido, la administradora deberá comunicar este hecho a la CMF al día hábil siguiente de su ocurrencia. La CMF, mediante resolución fundada, podrá otorgar a la administradora un plazo máximo de un año para que cumpla con el patrimonio mínimo requerido o el número mínimo de partícipes indicado, según sea el caso. Si en dicho plazo no se regularizare esta situación, la CMF ordenará sin más trámite que se proceda con la liquidación del fondo. Si la administradora no contare a esa fecha con la administración de otros fondos, ésta se disolverá de conformidad al procedimiento establecido en la letra E del artículo 4 anterior. Porcentaje máximo de cuotas por aportante. El artículo 6 establece lo siguiente en esta materia. Después de transcurrido un año contado desde la fecha en que la administradora pueda comercializar las cuotas del fondo, ningún aportante que no sea inversionista institucional podrá poseer, directa o indirectamente, cuotas representativas de más del 35% del patrimonio total del fondo, ya sea en forma individual o en conjunto con sus personas relacionadas o con quienes mantenga un acuerdo de actuación conjunta. Para el cálculo de dicho porcentaje, no deberán considerarse aquellas cuotas en las cuales personas relacionadas al aportante aparezcan como titulares en el registro de aportantes sin ser estas sus beneficiarios, sea que actúan en calidad de mandatarios o custodios, y siempre que hayan recibido instrucciones específicas de los beneficiarios o mandantes para ejercer el derecho a voto de esas cuotas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley número 18.045. La administradora velará porque el citado porcentaje máximo no sea excedido por colocaciones de cuotas efectuadas por su cuenta y por los agentes indicados en el artículo 41 de la presente ley. Si así ocurriera, la CMF establecerá los plazos para que las personas que cedan dichos porcentajes procedan a la enajenación de sus cuotas, hasta por aquella parte que permita el cumplimiento del mismo, sin perjuicio de las sanciones que al efecto pueda aplicar. Las administradoras no podrán aceptar solicitudes de traspasos que den lugar a excesos sobre dicho porcentaje. Las cuotas mantenidas en exceso por sobre este porcentaje máximo no tendrán derecho a voto en las asambleas de aportantes, ni serán consideradas para los efectos de los quórum de constitución y adopción de acuerdos.
En caso de que exista un acuerdo de actuación conjunta, el voto de cada una de las partes de dicho acuerdo se rebajará proporcionalmente, salvo que éstas acordaren distribuir el voto de manera distinta hasta alcanzar dicho porcentaje máximo. Depósito del reglamento interno y comercialización del fondo. De acuerdo al estipulado en el artículo 7, la administradora dispondrá de un plazo máximo de 180 días, contados desde el depósito del reglamento interno respectivo, para iniciar la comercialización del fondo. Si así no ocurriese, la CMF eliminará el reglamento del registro al que se refiere el artículo 46 de esta ley. Idoneidad de los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales de la administradora y demás personas que se indican. El artículo 8 señala que los directores y gerentes de la administradora, así como los trabajadores que realicen funciones de relevancia en la comercialización de las cuotas de fondos, en el proceso de elección o toma de decisiones de inversión para fondos, en la realización de operaciones de fondos y gestión de riesgos en la administradora, deberán cumplir los requisitos de idoneidad y conocimientos que determine la CMF mediante norma de carácter general, la que establecerá los medios, forma y condiciones en que tales personas deberán acreditarlos. Remuneración de la administradora. El artículo 9 establece lo siguiente. Por la gestión del fondo, la administradora podrá cobrar a aquella remuneración que establezca el reglamento interno del mismo. La administradora podrá cobrar su remuneración directamente al fondo o a los partícipes. La remuneración que se cobre directamente a los partícipes se denominará comisión y solo podrá cobrarse al momento de efectuar la inversión o el rescate de la misma, sobre el monto aportado o rescatado, indistintamente. La remuneración podrá ser diferente para los partícipes de distintas series, en su caso, en los términos y condiciones que establezca el reglamento. En los casos y forma que establezca el reglamento interno del fondo, la remuneración, o parte de ella, podrá ser aportada al fondo por la administradora, en cuyo caso dicha remuneración pasará a formar parte del patrimonio de aquel, sin incrementar el número de cuotas del mismo. La remuneración aportada al fondo no constituirá renta para la administradora, para ningún efecto legal ni tributario. Todo beneficio que reciba la administradora producto de la inversión de los activos del fondo deberá ser enterado a este. Incumplimiento del patrimonio mínimo de la administradora. El artículo 10 establece que si por cualquiera causa la administradora tuviera una pérdida o variación patrimonial que afectara el cumplimiento de patrimonio mínimo requerido, la letra C del artículo 4 de esta ley, deberá informar de este hecho a la CMF al día siguiente hábil de producido, y estará obligada a restablecer los déficits dentro del plazo que ésta le fije, el cual no podrá ser superior a 90 días, prorrogables por una sola vez por igual término. Si en dicho plazo no se regularizare esta situación, la CMF podrá revocar la autorización de existencia de la administradora en cuestión. Filiales de bancos. El artículo 11 señala que las administradoras que sean filiales de bancos no podrán invertir en aquellos activos que establezca la CMF de bancos e instituciones financieras de manera conjunta con la CMF. 5.2.2 de la garantía mínima. El artículo 12 indica que las administradoras deberán constituir una garantía en beneficio de cada fondo para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones por la administración del mismo. Dicha garantía deberá constituirse a más tardar el mismo día en que se deposite el reglamento interno del fondo respectivo y ser mantenida hasta la total extinción de este. La garantía será por un monto inicial equivalente a 10.000 unidades de fomento y podrá constituirse en dinero efectivo, boleta bancaria o pólizas de seguro, siempre que el pago de estas dos últimas no esté sujeto a condición alguna distinta de la mera ocurrencia del hecho o siniestro respectivo. En caso de que no se constituyere la garantía o no se mantuviere permanentemente vigente, la administradora y sus directores responderán solidariamente de los perjuicios que este incumplimiento causare a los partícipes. Actualización anual de la garantía. El artículo 12 señala que el monto de la garantía deberá actualizarse anualmente para cada fondo, de manera que dicho monto sea siempre, a lo menos, equivalente al mayor valor entre 1. 10.000 unidades de fomento, 2. El 1% del patrimonio promedio diario del fondo, correspondiente al trimestre calendario anterior a la fecha de su actualización, o 3. Aquel porcentaje del patrimonio diario del fondo, correspondiente al trimestre calendario anterior a la fecha de su actualización, que determine la CMF en función de la calidad de la gestión de riesgos que posea la administradora en cuestión. La calidad de la gestión de riesgos será medida según una metodología estándar que considerará los riesgos de los activos y riesgos operacionales, entre otros. Dicha metodología y demás parámetros serán fijados en el reglamento. Con todo, el porcentaje que establezca la CMF no podrá ser superior al 5% del patrimonio promedio diario del fondo, correspondiente al trimestre calendario anterior a la fecha de su actualización. Adicionalmente, el artículo indica que la CMF, mediante una norma de carácter general, determinará la forma de cálculo del patrimonio promedio diario del fondo.
Representante de los beneficiarios de la garantía. El artículo 14 establece lo siguiente. Las administradoras deberán designar a un banco como representante de los beneficiarios de la garantía a que se refiere este párrafo. Si la garantía consistiera en depósitos de dinero, la entrega del dinero se hará al representante de los beneficiarios. Si la garantía consistiera en boleta bancaria o póliza de seguros, el representante de los beneficiarios será el tenedor de los documentos justificativos de la misma. El banco o compañía de seguros otorgante deberá pagar el valor exigido por tal representante a su simple requerimiento y hasta su monto garantizado. No obstante, lo señalado previamente, y sin que sea necesario acreditarlo a las entidades otorgantes, el representante de los beneficiarios de boletas de garantía, para hacerlas efectivas, deberá ser notificado judicialmente del hecho de haberse interpuesto demanda en contra de la administradora caucionada. El dinero proveniente de la realización de la boleta bancaria quedará en prenda de pleno derecho en sustitución de esa garantía, manteniéndose en depósitos reajustables por el representante hasta que cese la obligación de mantener la garantía. 5.2.3. Del deber de cuidado, responsabilidad de la administradora. El artículo 15 establece que la responsabilidad por la función de administración es indelegable, sin perjuicio que las administradoras puedan conferir poderes especiales o celebrar contratos por servicios externos para la ejecución de determinados actos, negocios o actividades necesarias para el cumplimiento del giro. Contratación de servicios externos. Cuando se trate de la contratación de servicios externos, el artículo 16 indica que en el reglamento interno del fondo deberá constar la facultad de la administradora para llevar a cabo dichos contratos. Asimismo, deberá señalar si los gastos derivados de las contrataciones serán de cargo de la administradora o del fondo de que se trate, y en este último caso, la forma y política de distribución de tales gastos. Con todo, cuando dicha contratación consista en la administración de cartera de todo o parte de los recursos del fondo, los gastos derivados de estas contrataciones serán siempre de cargo de la administradora. Culpa leve y pago de indemnizaciones. El artículo 17 establece que la administradora, sus directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias, con el cuidado y la diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios, para cautelar la obtención de los objetivos establecidos en el reglamento interno del fondo, en términos de la rentabilidad y seguridad de sus inversiones. La administración de cada fondo debe realizarse atendiendo exclusivamente a la mejor conveniencia de éste y a que todas y cada una de las operaciones de adquisición y enajenación de activos que efectúe por cuenta del mismo se hagan en el mejor interés del fondo. La administradora podrá demandar a las personas que le hubieran ocasionado perjuicios al fondo, por los daños causados a éste, en juicio sumario. El mecanismo, forma y plazo por el cual dichas indemnizaciones serán enteradas al fondo o traspasadas a sus partícipes deberá estar establecido en el reglamento interno de cada fondo. La administradora estará obligada a indemnizar al fondo o a los partícipes por los daños y perjuicios que ella o cualesquiera de sus dependientes o personas que le presten servicios le causaren al fondo, como consecuencia de la ejecución u omisión, según corresponda, de cualesquiera de las actuaciones prohibidas a que se refieren los artículos 22 y 23 de la presente ley. Las personas antes mencionadas que hubieran participado en tales actuaciones serán solidariamente responsables del reembolso, que incluirá el daño emergente y el lucro cesante. Obligación de informar. El artículo 18 indica que la administradora deberá informar en forma veraz, suficiente y oportuna a los partícipes de los fondos y al público en general, sobre las características de los fondos que administra y de las series de cuotas en su caso, y sobre cualquier hecho o información esencial relacionada con la administradora o los fondos que administra, a que se refieren los artículos 9 y 10 de la Ley número 18.045. La información mínima que deberá ser difundida y la forma de comunicación que se deberá utilizar serán determinadas por la CMF mediante norma de carácter general. Revocación por infracciones graves. De acuerdo con el artículo 19, la CMF podrá revocar la autorización de existencia de la administradora en los casos de infracción grave a las normas legales que rijan a los fondos y sus administradoras o cuando de las investigaciones que se practiquen resulte que la administración se ha llevado en forma fraudulenta o manifiestamente negligente. Obligaciones de directores de la administradora. El artículo 20 estipula que los directores de la administradora, sin perjuicio de las obligaciones señaladas en la Ley número 18.046, estarán obligados a velar por que a. La administradora cumpla con lo dispuesto en el reglamento interno de cada fondo. b. La información para los aportantes sea veraz, suficiente y oportuna. c. Las inversiones, valorizaciones u operaciones de los fondos se realicen de acuerdo con esta ley, su reglamento, las normas que dicte la CMF y lo dispuesto en el reglamento interno. d. Los partícipes de un mismo fondo, o de una misma serie, en su caso, reciban un trato no discriminatorio. e.
Las operaciones y transacciones que se efectúen sean solo en el mejor interés del fondo de que se trate y en beneficio exclusivo de los partícipes del mismo. También establece que para dar cumplimiento a lo señalado anteriormente, en las sesiones ordinarias de directorio, los directores deberán velar por el debido tratamiento de las materias antes descritas, debiendo dejar constancia de los acuerdos adoptados. Auditores externos de la administradora y del fondo. El artículo 21 señala que las empresas de auditoría externa de las administradoras, en su informe anual, deberán pronunciarse acerca de los mecanismos de control interno que éstas se impongan para velar por el fiel cumplimiento de la ley, así como también sobre los sistemas de información y archivo para registrar el origen, destino y oportunidad de las transacciones que se efectúen con los recursos de cada fondo. Del mismo modo, en su informe anual, las empresas de auditoría externa del fondo deberán pronunciarse sobre el cumplimiento de las políticas y normas contenidas en el reglamento interno del fondo. Relación con los clientes. Para efectos de establecer las condiciones que regirán la relación del partícipe con la administradora en todo lo que dice relación con los aportes y rescates de cuotas y pagos de las disminuciones de capital en uno o más fondos administrados por la sociedad, deberá elaborar un contrato marco que será general para todos los fondos. La NCG 365 establece las materias mínimas que debe contener dicho contrato. Identificación de las partes. Aportes y rescates. Mecanismos y medios a través del cual el partícipe realizará los aportes y solicitará los rescates. Información al partícipe. Deberá indicar el o los medios a través del cual el partícipe podrá obtener los reglamentos internos de cada fondo, los folletos informativos, comprobantes de sus operaciones e información de los fondos. Planes de aporte y rescate de cuotas adscritos. Declaraciones. El aportante deberá dejar constancia en el contrato de que, a. La administradora provee folleto informativo y pone disposición previo a inversión el reglamento del fondo, últimas carteras de inversiones y estados financieros con notas. B. La rentabilidad de fondos es variable e indeterminada. C. La modalidad de rescate se rige por reglamento interno del fondo. D. El reglamento y texto tipo de contrato pueden ser consultados en sitio web de la CMF y de la administradora. La información del fondo puede ser consultado en sitio web de la CMF y de administradora asimismo. Dicha normativa establece la información que debe proporcionarse al inversionista, señalando como mínimo los siguientes documentos. 1. Comprobantes debidamente firmados por la administradora de aportes, rescates y disminución de capital con la información mínima señalada en la NCG 365. 2. Folleto informativo que deberá proveer la administradora por sí o por medio de sus agentes mandatarios al partícipe cada vez que éste efectúe aportes a un fondo y debe contener la siguiente información. A. Identificación del fondo. La serie y sociedad administradora. B. Series de cuotas del fondo, en caso de tenerlas, sus características y costos. C. Objetivo del fondo. Deberá señalar en forma resumida y descriptiva el destino de la mayor parte de las inversiones o uso de los recursos del fondo. D. Tipo de inversionista del fondo. Deberá especificar el perfil de inversionista tipo que, considerando aspectos tales como horizonte de inversión, tolerancia al riesgo y uso de los recursos, en opinión de la administradora debiese invertir en el fondo respectivo. Riesgos inherentes a las inversiones. Deberá señalar y describir brevemente cuáles son los riesgos específicos de invertir en el fondo en base a la política de inversión y a la estrategia de administración. Por ejemplo, riesgo de liquidez de las inversiones, riesgo de mercado y riesgo sectorial, según sea el caso. F. Existencia de beneficios tributarios. Deberá señalar si la inversión en el fondo podrá acogerse a algún beneficio tributario. G. Rendimientos históricos. Deberá incluirse, gráfica y numéricamente, la peor y mejor rentabilidad nominal mensual y anual, obtenida por el fondo o la serie, según corresponda, en los últimos 5 años, o desde el inicio de operaciones, o de la serie respectiva, en caso de que tuviere una menor duración. H. Simulación de escenarios. Deberá incluirse, gráfica y numéricamente, una simulación favorable y desfavorable de la eventual rentabilidad nominal mensual y anual que tendría la inversión en el fondo, o serie según corresponda, estimada mediante el uso de una media aritmética móvil y desviación estándar tradicional, con un nivel de confianza del 95% de probabilidad. Y resumen de los costos. Deberá presentarse una tabla resumen comparativa de la tasa efectiva de gastos anual del fondo, o de la serie respectiva, o desde el inicio de operaciones en términos anualizados respecto de aquella más alta y más baja de las demás series o fondos del mismo tipo administrados por la sociedad y del promedio de la industria, indicando expresamente el tratamiento tributario del impuesto al valor agregado que corresponda. J. Plazo de pago de rescates y de duración del fondo. Deberá señalarse destacadamente si el fondo es o no rescatable, y en caso de no serlo, si contempla o no materias que darán al partícipe derecho a retiro. En caso de ser rescatable, se deberá mencionar el plazo de pago de rescates y de duración del fondo. 11. Fiscalización. Deberá señalarse que la fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la CMF. K. Información del fondo.
deberá indicarse los lugares en donde se puede obtener información detallada del fondo, su reglamento interno, de sus inversiones y sus rendimientos. 5.2.4 de las prohibiciones. El artículo 22 estipula que, sin perjuicio de las demás prohibiciones contenidas en otras leyes, son contrarias a esta ley las siguientes actuaciones u omisiones efectuadas por las administradoras y, según corresponde en cada caso, por las personas que participen en las decisiones de inversión del fondo o que, en razón de su cargo o posición, tengan acceso a información de las inversiones del fondo. A. Las operaciones realizadas con los bienes del fondo para obtener beneficios indebidos, directos o indirectos. B. El cobro de cualquier servicio al fondo, no autorizado por ley o los reglamentos internos, o en plazos y condiciones distintas de las que en ellos se establezca. C. El cobro al fondo de cualquier servicio prestado por personas relacionadas con la administradora del mismo, salvo que ello esté expresamente autorizado con un límite anual por el reglamento interno del fondo y que dicho cobro se efectúe en condiciones de mercado. D. La comunicación de información relevante relativa a la adquisición, enajenación o mantención de activos por cuenta del fondo, a personas distintas de aquellas que estrictamente deban participar en las operaciones respectivas. La adquisición de activos que haga la administradora para sí, dentro de los 5 días siguientes a la enajenación de estos, efectuada por ella por cuenta del fondo, si el precio de compra es inferior al existente antes de dicha enajenación. Tratándose de activos de baja liquidez, este plazo será de 60 días. F. La enajenación de activos propios que haga la administradora dentro de los 5 días siguientes a la adquisición de estos por cuenta del fondo, si el precio de venta es superior al existente antes de dicha adquisición. Tratándose de activos de baja liquidez, este plazo será de 60 días. G. La adquisición o enajenación de bienes por cuenta del fondo en que actúe para sí como vendedor o comprador la administradora o un fondo privado, de los del capítulo 5 de la ley, bajo su administración o de una sociedad relacionada a ella. H. La adquisición o enajenación de bienes por cuenta del fondo a personas relacionadas con la administradora o a fondos administrados por ella o por sociedades relacionadas, salvo que se trate de las excepciones a las que se refiere la ley. Y las enajenaciones o adquisiciones de activos que efectúe la administradora, si resultaren ser más ventajosas para ésta que las respectivas enajenaciones o adquisiciones de estos, efectuadas en el mismo día, por cuenta del fondo. Lo anterior, salvo que se entregara al fondo, dentro de los 2 días siguientes al de la operación, la diferencia de precio correspondiente. Para los efectos de las operaciones, se entenderá por activos todos aquellos que sean de la misma especie, clase, tipo, serie y emisor. Se entenderá por activos de baja liquidez aquellos que no se transen frecuentemente y en volúmenes significativos en los mercados secundarios formales, de conformidad a lo determinado por la CMF mediante norma de carácter general. No obstante, las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan y el derecho a reclamar perjuicios, los actos o contratos realizados en contravención a las prohibiciones anteriormente señaladas no verán afectada su validez. Prohibiciones adicionales. El artículo 23 establece, además, las administradoras, sus directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales y demás personas relacionadas no podrán adquirir, enajenar o gravar directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, instrumentos, bienes o contratos de propiedad de los fondos que administren, ni enajenar o gravar los suyos a estos. Tampoco podrán dar en préstamo dinero u otorgar garantías a favor de dichos fondos y viceversa. Se exceptuarán de esta prohibición y de la establecida la letra H, anterior, aquellas adquisiciones y enajenaciones que se realicen sobre los activos en la forma y condiciones determinadas por la CMF mediante norma de carácter general. Las transacciones de cuotas del fondo que efectúen las personas mencionadas anteriormente deberán informarse a la CMF en la forma y plazos que ésta determine mediante norma de carácter general. No se considerará como persona relacionada al custodio cuando actúe por cuenta de terceros. 5.2.5 de la disolución de la administradora y liquidación de los fondos, disolución y liquidación de la administradora. El artículo 24 señala que en caso de que la administradora sea disuelta por revocación de la autorización de existencia o por cualquiera otra causa, se procederá con su liquidación. Además, indica que ésta será llevada a cabo por quien determine la Junta de Accionistas de la misma, que para estos efectos deberá celebrarse dentro del plazo de 60 días contado desde la disolución. En caso de no realizarse la Junta, o en caso de que la revocación de la autorización de existencia hubiere sido determinada por alguna de las causales señaladas en el artículo 19 de la ley, la liquidación será encomendada a la CMF, la cual podrá delegar esta función en un tercero, en las condiciones que ésta determine. Procedimiento concursal de liquidación de la administradora. El artículo 25 establece que, dictada la resolución de liquidación de la administradora, en los términos establecidos en la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, la CMF, o quien ésta designe,
actuará como liquidador con todas las facultades necesarias para la adecuada realización de los bienes de la administradora. Destino de los fondos cuya administradora se disuelva o se liquide. Respecto de los fondos administrados por la administradora disuelta, el artículo 26 señala que, una vez dictada la resolución de liquidación, se procederá de acuerdo a lo siguiente. A. En caso de fondos que de conformidad a esta ley deban tener asamblea de aportantes, esta deberá ser convocada al efecto por el Comité de Vigilancia dentro de los 10 días siguientes de producida la disolución o dictada la resolución de liquidación de la administradora. B. Dicha asamblea deberá escoger a otra administradora y encomendarle la administración del fondo, o bien encomendar su liquidación a la CMF o a un tercero. En caso de no realizarse la asamblea de aportantes o en caso de que esa asamblea así lo determine, la liquidación del fondo será encomendada a la CMF, que podrá delegar esta función en un tercero, en las condiciones que determine. C. En caso de fondos que de conformidad a esta ley no deban tener asamblea de aportantes, la CMF será la encargada de su liquidación y podrá delegar esta función en un tercero, en las condiciones que determine. La CMF, en interés de los partícipes del fondo, podrá traspasar la administración de este a otra administradora, en vez de proceder con su liquidación. D. Para la liquidación de los fondos, la CMF estará investida de todas las facultades necesarias para la adecuada realización de los bienes del fondo. También indica que la liquidación de los fondos en casos distintos de la disolución o procedimiento concursal de liquidación de la administradora deberá llevarse a cabo de acuerdo al establecido en el reglamento interno del fondo que se está liquidando. Costos de la liquidación. De acuerdo con el artículo 27, los costos asociados a la liquidación de un fondo serán de cargo del fondo que se liquida. Si es una administradora la que se disuelve, los costos asociados a dicho proceso serán de cargo de la propia administradora. 5.3 de los fondos 5.3.1. De la denominación los fondos mutuos. El artículo 28 establece que los fondos que permitan el rescate total y permanente de las cuotas, y que las paguen en un plazo inferior o igual a 10 días, se denominarán fondos mutuos, y deberán incluir en su nombre y publicidad la expresión fondo mutuo. También señala que, para estos efectos, no se considerarán las restricciones que puedan establecerse en el reglamento interno del fondo para los rescates que se realicen diariamente por montos significativos que cumplan las condiciones que establezca la CMF mediante norma de carácter general. Por otra parte, en conformidad con la Circular 1. 578 de la CMF, los fondos mutuos pueden clasificarse los siguientes tipos según su política de inversiones. 1. Fondo mutuo de inversión en instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o igual a 90 días. Invierte en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo y la duración de la cartera de inversiones del fondo es menor o igual a 90 días. 2. Fondo mutuo de inversión en instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o igual a 365 días. Invierte en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo y la duración de la cartera de inversiones del fondo es menor o igual a 365 días. 3. Fondo mutuo de inversión en instrumentos de deuda de mediano y largo plazo. Invierte en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo y define una duración de la cartera de inversiones del fondo máxima y una mínima. En todo caso, la duración mínima deberá ser superior a los 365 días. 4. Fondo mutuo de mixto. Puede invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo e instrumentos de capitalización. Debe definir los porcentajes máximo y mínimo de sus activos que invertirán en instrumentos de capitalización. En todo caso, la diferencia entre dichos porcentajes no debe superar el 50% de los activos del fondo. 5. Fondo mutuo de inversión en instrumentos de capitalización. Puede invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo e instrumentos de capitalización. La inversión en instrumentos de capitalización deberá ser a lo menos un 90% del valor de los activos del fondo. 6. Fondo mutuo de libre elección. Aquel fondo que no clasifica en ninguno de los fondos mutuos definidos en esta circular. 7. Fondo mutuo estructurado. Fondo que, conforme a su política de inversiones, busca la obtención de una rentabilidad previamente determinada. Puede adoptar en su definición la expresión garantizado, afianzado, asegurado u otras de similar naturaleza, en la medida que cuente con una garantía que cumpla con los requisitos que la CMF determine para asegurar la obtención de una rentabilidad previamente determinada. Estos fondos pueden optar a definirse como alguno de los señalados en los puntos 1 a 6 anteriores, en cuyo caso deberán ajustarse a los requisitos establecidos para cada uno de estos. 8. Fondo mutuo dirigido a inversionistas calificados. Estos fondos podrán optar libremente a definirse como alguno de los señalados en los puntos 1 a 7, en cuyo caso deberán ajustarse a los requisitos establecidos para cada uno de estos. Aspectos adicionales establecidos en la Circular 1.578. Los fondos mutuos al momento de definirse en su reglamento interno como alguno de los señalados anteriormente, deben considerar lo siguiente.
Si solo contempla inversión en valores nacionales, deberá incluir la expresión nacional. Si contempla la posibilidad de invertir en valores extranjeros, deberá agregar el término extranjero. Si solo contempla contratos en derivados, tanto bursátiles como extrabursátiles, deberá incluir la expresión derivados adicionalmente. En caso de que se estime pertinente, el nombre de los fondos mutuos podrá considerar características de su definición tales como duración de la cartera, porcentajes máximos y mínimos de capitalización, etc. Y también pueden hacer referencia a aspectos tales como sectores específicos, áreas geográficas, actividades, etc. en la medida que su política de inversiones contempla invertir al menos un 60% de sus activos del fondo en dichos sectores específicos, áreas geográficas, actividades, etc. Los fondos de inversión. El artículo 29 de la ley señala que los fondos que no sean fondos mutuos de acuerdo con lo definido anteriormente se denominarán fondos de inversión y deberán incluir en su nombre y publicidad la expresión fondo de inversión. Nombres que induzcan a error. El artículo 30 establece que los nombres de los fondos no podrán contener palabras o expresiones que puedan inducir a error o equívoco del público respecto de su naturaleza, características y rentabilidad. 5.3.2 de los aportes y los rescates. Calidad de aportante. El artículo 31 indica que la calidad de aportante se adquiere al momento en que el aporte quede a libre disposición de la administradora, por cuenta del fondo respectivo, y específicamente, a. Si el aporte fuere dinero efectivo o vale vista bancario, en moneda nacional o extranjera, al momento de recibirlo la administradora. B. Si el aporte fuere pagado mediante un cheque, en moneda nacional o extranjera, al momento en que se perciba el aporte del banco librado. C. Si se tratare de transacciones en el mercado secundario, cuando se curse el traspaso correspondiente. D. Tratándose de otro tipo de aportes, al momento y en la forma que establezca el reglamento. Pago del aporte. El artículo 32 señala lo siguiente. Los aportes al fondo podrán ser efectuados en dinero efectivo, moneda extranjera, vale vista bancario, cheque o en aquellos instrumentos, bienes y contratos que autorice la CMF mediante norma de carácter general, en la medida que así lo permita el reglamento interno del fondo. Los aportes que efectúe la administradora a nombre propio y los de sus personas relacionadas, solo podrán efectuarse en dinero efectivo o moneda extranjera. Tratándose de aportes que no sean en dinero efectivo, deberán ser convertidos en cuotas a precios que no perjudiquen el mejor interés del fondo, de conformidad a las normas que al efecto puede establecer la CMF. Las cuotas del fondo. De acuerdo con el artículo 33, los aportes quedarán expresados en cuotas del fondo, pudiendo existir distintas series de estas para un mismo fondo, lo que deberá establecerse en el reglamento interno respectivo, bajo las condiciones que establezca la CMF. Asimismo, dicho artículo señala que las cuotas de un fondo, o de la serie en su caso, deberán tener igual valor y características, y su cesión se regirá por las formalidades y procedimientos que establezca el reglamento. Las cuotas de una serie de un fondo podrán ser canjeadas por cuotas de otra serie del mismo fondo, proceso que deberá regirse por las normas que al respecto se establezcan en el reglamento. El registro de aportantes. El artículo 34 establece que la administradora será responsable por la custodia y mantención de un registro de aportantes, el que cumplirá con los términos y condiciones establecidos mediante norma de carácter general de la CMF. En dicho registro, que acreditará la titularidad de las cuotas del fondo respectivo, deberá constar el número de cuotas del que cada aportante es titular y la forma y oportunidad de su ingreso y salida del fondo, o de la serie en su caso. En esta materia, la NCG 368 de la CMF regula la forma y contenido de este registro en los siguientes términos. La administradora deberá llevar un registro por cada uno de los fondos que administre. Este deberá indicar permanente e inequívocamente, entre otros datos, quiénes son los titulares de las cuotas del fondo, o serie respectiva, y el número de cuotas de que cada uno de esos partícipes es titular. Deberá constar en el registro todas las medidas precautorias, embargos o limitaciones del dominio que existen o hayan existido sobre la totalidad o parte de las cuotas del partícipe. Deberá permanecer actualizado y ser mantenido por la administradora mientras el fondo no se haya liquidado completamente. La información del registro deberá ser conservada hasta los 6 años posteriores a la liquidación del fondo respectivo. En el evento que la administradora sea disuelta, previo a su disolución deberá remitir todos los registros de aportantes de los fondos por ella administrados a la CMF. El registro de aportantes deberá quedar a disposición de los partícipes del respectivo fondo, tanto las oficinas principales de la administradora como a través de sistemas que permitan a cada aportante acceder remotamente a la información relacionada con sus cuotas, contenida en ese registro. Los sistemas de acceso remoto deberán permitir obtener información de a lo menos 12 meses antes de efectuada la consulta e indicar al partícipe los medios o mecanismos a través de los que podrá consultar la información para un periodo más extenso.
La administradora deberá mantener también información respecto a quienes han suscrito promesas de suscripción de cuotas o han efectuado solicitudes de aporte y rescate que están a la espera de ser efectivamente cursadas por la administradora, por estar pendiente su pago, abono, verificación de formalidades o la determinación del valor actualizado de la cuota del fondo para el cálculo del número respectivo de cuotas. La citada información deberá ser mantenida en sistemas y medios que resguarden su integridad y confidencialidad. Modificación en propiedad de cuotas en registro. En caso de aportes, al momento en que el inversionista ha adquirido la calidad de aportante. En caso de cesión de cuotas, al momento en que dicha cesión se haya notificado a la administradora y se haya acreditado que la información contenida en dicha notificación es auténtica e íntegra. En caso de rescates o canjes de cuotas, al momento en que se curse la solicitud de rescate o materialice el canje, respectivamente. En caso de disminuciones de capital mediante reducción del número de cuotas, al momento en que, conforme a la ley, se materialice dicha disminución. En caso de sucesión por causa de muerte, las cuotas se anotarán al momento en que se exhiba al administrador el testamento inscrito y la inscripción del auto de posesión efectiva, en caso de herencias testadas, o el certificado de posesión efectiva otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, en caso de herencias intestadas. En caso de adjudicación, desde que se exhiba a la administradora el respectivo acto de adjudicación. Precio de colocación de las cuotas. El artículo 35 de la ley indica que, en caso de colocaciones de cuotas efectuadas fuera de los sistemas de negociación bursátil autorizados por la CMF, el precio de colocación será el valor cuota, definido por el reglamento. En caso de colocaciones en los sistemas de negociación bursátil autorizados por la CMF, el precio será aquel que libremente estipulen las partes en esos sistemas de negociación. No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, las colocaciones de cuotas de fondos no rescatables podrán efectuarse fuera de los sistemas de negociación bursátil autorizados por la CMF, al precio que determine al efecto la administradora, en el caso de la primera emisión de cuotas, o la asamblea de aportantes, en el caso de las siguientes emisiones. Derecho preferente de suscripción de cuotas. En esta materia, el artículo 36 señala: en caso de aumento de capital del fondo, los fondos no rescatables deberán ofrecer las nuevas cuotas, a lo menos por una vez, preferentemente a los aportantes del fondo inscritos en el registro de aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la colocación de las cuotas respectivas, a prorrata de las cuotas que éstos posean a ese momento, y por el plazo que la misma asamblea de aportantes acuerde. Este derecho es esencialmente renunciable y transferible, en los plazos y términos que establezca el reglamento, pudiendo, además, la misma Asamblea Extraordinaria de Aportantes que acordó el aumento de capital, por unanimidad de las cuotas presentes, establecer que no habrá oferta preferente alguna. Contrato de promesa de suscripción de cuotas. El artículo 37 establece que en la colocación de cuotas de fondos no rescatables se podrán celebrar contratos de promesa de suscripción y pago de las respectivas cuotas, para ser cumplidas en un plazo posterior al del respectivo periodo de oferta preferente, pero dentro del plazo máximo establecido en el reglamento interno del fondo. El contrato de promesa de suscripción y pago de cuotas que celebren la administradora y el futuro aportante deberá regirse por las normas que al respecto se establezcan en el reglamento. El rescate de las cuotas. El artículo 38 señala lo siguiente: las cuotas del fondo podrán ser rescatadas por los partícipes, siempre que así le establezca el reglamento interno del fondo, el cual fijará los términos, condiciones y plazos para ello. En caso de fondos no rescatables, las cuotas deberán estar registradas en una bolsa de valores nacional o extranjera autorizada por la CMF para estos efectos, y la administradora podrá establecer mecanismos que permitan asegurar a los partícipes un adecuado y permanente mercado secundario para sus cuotas, según se establezca en el reglamento interno del fondo. El rescate podrá ser pagado en dinero efectivo, moneda extranjera, vale vista bancario o en aquellos instrumentos, bienes y contratos que autorice la CMF mediante norma de carácter general, en la medida que así lo permita el reglamento interno del fondo. Los rescates que solicite la administradora a nombre propio y los de sus personas relacionadas, solo podrán pagarse en dinero efectivo o moneda extranjera. Tratándose de rescates que no sean pagados en dinero efectivo, deberán ser valorizados a precios que no perjudiquen el mejor interés del fondo, de conformidad a las normas que al efecto establezca la CMF. La administradora y los partícipes podrán acordar que la solicitud de rescate sea cursada en una fecha posterior a la de su presentación, de conformidad al establecido en su reglamento interno. Determinación del valor cuota. Para efectos de determinar el valor a pagar a los aportantes que soliciten el rescate de cuotas del fondo, el artículo 39 indica que se utilizará el valor cuota definido por el reglamento. El artículo también señala que la administradora deberá poner a disposición del público dicho valor cuota, en la forma y medios que determine la CMF mediante norma de carácter general. Suspensión de operaciones de rescate.
El artículo 40 indica que la CMF podrá, en caso de moratoria, conmoción pública, cierre bancario o de bolsa y otros hechos o anormalidades semejantes, autorizar transitoriamente que el rescate de cuotas se pague de otra forma, condiciones y plazos, o bien, suspender las operaciones de rescate, las distribuciones en efectivo y la consideración de nuevas solicitudes de aporte. La CMF además podrá autorizar, mediante resolución fundada y por un plazo que no podrá exceder los 60 días, la suspensión de las operaciones de rescate, las distribuciones en efectivo y la consideración de nuevas solicitudes de aporte, a petición de la administradora de un fondo y en atención a la ocurrencia de circunstancias excepcionales que así lo ameriten para proteger el mejor interés de los partícipes de ese fondo. Agentes para la comercialización de cuotas. De acuerdo con el artículo 41, las colocaciones, suscripciones y rescates de cuotas podrán efectuarse directamente por la administradora o por agentes que serán mandatarios de esta para las operaciones que por su intermedio efectúen los partícipes del fondo. Dichos agentes, señala dicho artículo, deberán acreditar que cuentan con la idoneidad y los conocimientos suficientes sobre comercialización de fondos. Dicha acreditación se efectuará en la forma y periodicidad que establezca la CMF mediante norma de carácter general. Adquisición de cuotas de propia emisión. El artículo 42 señala que los fondos podrán adquirir, a precios iguales o inferiores al valor cuota, y mantener cuotas de su propia emisión en la medida que dicha facultad esté contemplada en el reglamento interno del fondo, y de acuerdo a los términos, condiciones y plazos que establezca el mismo. También agrega que las cuotas deberán adquirirse en una bolsa de valores o en los mercados que autorice la CMF por norma de carácter general. Con todo, los fondos no podrán adquirir cuotas de propiedad de la administradora, sus personas relacionadas, sus directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales, salvo que ellas se adquieran en un proceso de oferta pública de recompra de cuotas dirigida a todas las series y todos los partícipes o aportantes del fondo. Porcentaje máximo de cuotas de propia emisión. El artículo 43 establece lo siguiente para esta materia. Los fondos solo podrán mantener en cartera cuotas de su propia emisión hasta por aquel porcentaje del patrimonio total del fondo que establezca su reglamento interno, el cual no podrá ser superior al 5%. Las cuotas de propia emisión que superen el límite señalado anteriormente deberán enajenarse en un plazo máximo de 90 días, contado desde la fecha de la adquisición que originó el exceso. En caso contrario, el capital disminuirá de pleno derecho, en el monto equivalente a las cuotas que exceden el límite máximo. De materializarse la precitada disminución, esta se comunicará a los partícipes y a la CMF dentro de los 5 días hábiles siguientes a su ocurrencia. El fondo podrá adquirir diariamente una cantidad de cuotas representativa de hasta el 1% de su patrimonio, o aquel porcentaje inferior que contemple su reglamento interno. Esta restricción no aplicará en caso de que las cuotas se adquieran en un proceso de oferta pública de recompra de cuotas dirigida a todas las series de cuotas y a todos los partícipes o aportantes del fondo. Solo podrán ser adquiridas por este procedimiento cuotas del fondo que estén totalmente pagadas y libres de todo gravamen o prohibición. Las cuotas adquiridas por el fondo deberán enajenarse en una bolsa de valores o en los mercados autorizados por la CMF dentro del plazo máximo de 1 año a contar de su adquisición. Si así no se hiciere, el capital disminuirá de pleno derecho en aquel número de cuotas adquiridas por el fondo. Para la enajenación de las cuotas deberá cumplirse con la oferta preferente de suscripción señalada en el artículo 36 de esta ley, en caso de que fuere aplicable. Reglas adicionales. Por otro lado, el artículo 44 señala que la adquisición y posesión de cuotas de su propia emisión por parte del fondo quedará sujeta a las siguientes normas adicionales. A. El valor de las cuotas propias en cartera no se considerará parte del patrimonio mínimo para todos los efectos legales, reglamentarios y normativos. B. Mientras las cuotas sean de propiedad del fondo, no se computarán para alcanzar el quórum requerido en las asambleas de aportantes, en aquellos fondos que por ley las requieran, y no tendrán derecho a voto, dividendo o preferencia en la suscripción de aumentos de capital. 5.3.3 del Reglamento Interno. Contenido del Reglamento Interno. El artículo 45 señala que cada fondo deberá contar con un reglamento interno en el que se establecerán los derechos, obligaciones y políticas que regirán a la administradora, al fondo y a los partícipes del mismo. Registro Público de Depósito de Reglamentos Internos. De acuerdo con lo señalado por el artículo 46, las administradoras deberán depositar el reglamento interno y demás documentos que determine la CMF mediante norma de carácter general de cada uno de los fondos que administren y, en su caso, las modificaciones respectivas. Para estos efectos, la CMF llevará un registro público de depósito de reglamentos internos, en adelante denominado el Registro de Depósito. Comercialización de las cuotas. El artículo 47 indica lo siguiente en relación con la comercialización de las cuotas.
Las cuotas de un fondo podrán ser comercializadas a partir del día siguiente hábil del depósito que se haga del reglamento interno y demás documentos exigidos al efecto por la CMF, considerándose, a partir de ese momento y para todos los efectos legales, como valores de oferta pública inscritos en el registro de valores que lleva la CMF. La comercialización de las cuotas del fondo deberá ajustarse a los requisitos de información que establecerá la CMF por norma de carácter general, la que, además, podrá requerir el depósito de los prospectos o folletos que se entreguen al público para efectos de dicha comercialización. En la comercialización de las cuotas del fondo no podrá ofrecerse ningún beneficio al aportante o partícipe que no se encuentre asociado a la rentabilidad que se obtenga por las inversiones del mismo o a su política de inversiones. Políticas del reglamento interno. El artículo 48 establece que los fondos deberán contemplar en sus reglamentos internos, al menos, las siguientes políticas. A. Política de inversión. Normas que deberá respetar la administradora en cuanto a los tipos de instrumentos, bienes y contratos en los que se invertirán los recursos del fondo, y en caso de que corresponda, sus clasificaciones de riesgo, contrapartes y mercados de negociación, con los límites pertinentes y tratamiento de excesos. B. Política de liquidez. Normas que deberá observar la administradora, en lo que respecta a los requisitos que deberán cumplir las inversiones del fondo para contar con los recursos líquidos necesarios para cumplir con las obligaciones por las operaciones del fondo o el pago de rescate de cuotas. C. Política de endeudamiento. Normas que deberá acatar la administradora en lo que respecta a las obligaciones que asumirá el fondo con terceros, con los límites correspondientes. D. Política de diversificación. Normas que deberá obedecer la administradora, en relación con el grado de concentración máximo del fondo que se podrá mantener invertido en un instrumento, contrato o bien particular, en un tipo de instrumentos, contratos o bienes, en mercados específicos, o en cuanto a la relevancia relativa que cada uno de ellos podrá tener respecto del resto. E. Política de votación. Normas que regirán el actuar de la administradora en el ejercicio del derecho voto que le confieran al fondo sus inversiones, con las prohibiciones o restricciones que se establezcan al efecto. F. Política de gastos. Normas que establecerán aquellos gastos y cobros que serán de cargo del fondo. Estas políticas deberán ser consistentes y coherentes con aquellas normas que se definan en cuanto a la rescatabilidad de la cuota, al pago de la misma y al tipo de inversionistas a los que está dirigido el fondo. Ajuste del reglamento interno con la legislación vigente. En esta materia, el artículo 49 establece lo siguiente. Los contenidos mínimos tanto de los reglamentos internos como de la demás documentación que emplee la administradora en su relación con el inversionista, serán establecidos por la CMF mediante norma de carácter general. De igual manera, se regulará la forma en que las administradoras remitirán los antecedentes objeto de depósito. Las administradoras serán responsables de que los contenidos de los reglamentos internos y documentación que depositen se ajusten a la legislación y normativa vigente y sean redactados en forma clara, entendible y no inductiva a error. La CMF podrá, en cualquier momento, representar fundadamente a la administradora que sus reglamentos o contratos no se ajustan a la legislación o normativa vigente. Asimismo, mediante resolución fundada podrá suspender la comercialización de las cuotas del fondo hasta el momento en que entren en vigencia las modificaciones que subsanan las observaciones que hubiese formulado la CMF a los reglamentos o contratos, sin perjuicio de aplicar las sanciones administrativas que sean pertinentes. En caso de que la administradora continuara comercializando las cuotas o no subsanara las observaciones en el plazo que indique la CMF, el que no podrá ser inferior a 2 días hábiles, ésta podrá, sin más trámite, proceder a la eliminación definitiva de los reglamentos o documentos del correspondiente registro de depósito y ordenar la liquidación del fondo. Reglamento General de Fondos. En caso de que la administradora gestione más de un fondo, el artículo 50 señala que deberá depositar, en la forma y condiciones establecidas en esta ley para los reglamentos internos, un reglamento general de fondos, que deberá abordar, al menos, a la forma de prorrateo de los gastos de administración entre los distintos fondos gestionados. B. Los límites de inversión que se deberán respetar por la inversión conjunta de esos fondos y la forma y proporción en que se liquidarán los excesos de inversión. C. La forma en que se resolverán los conflictos que pudieran producirse entre fondos, sus partícipes o la administración de los mismos. D. Los beneficios especiales de los partícipes de fondos en relación al rescate de cuotas y su inmediato aporte en otro fondo administrado por la misma administradora. E. Cualquiera otra mención que la CMF determine mediante norma de carácter general. Modificaciones a los reglamentos. El artículo 51 señala que las modificaciones que se introduzcan al reglamento interno, Reglamento General de Fondos y demás documentación ya depositada, deberán ser comunicadas por la administradora a los partícipes del fondo y ser incorporadas al reglamento interno, cuyo texto refundido deberá ser depositado conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la presente ley. El plazo de esta comunicación y la entrada en vigencia de las modificaciones
así como la forma, formalidades y el contenido a que deberá sujetarse, serán determinados por la CMF mediante norma de carácter general. Por otra parte, la norma de carácter general N365 de la CMF establece que el reglamento del fondo deberá contener 1. Características del fondo. A. Nombre del fondo. B. Razón social de la sociedad administradora. C. Tipo de fondo. De tipo de inversionista, es decir, si podrá invertir el público general o solo inversionistas institucionales. E. Plazo máximo de pago de rescate. 2. Política de inversión y diversificación. A. Objeto del fondo, señalar cuáles serán las directrices de la administradora en la elección de inversiones. B. Política de inversiones, señalando las características particulares que cumplirán los activos del fondo. C. Características y diversificación de las inversiones, especificando detalladamente los límites máximos que se establecerán por tipo de inversión, de operaciones que realizará el fondo. 3. Política de liquidez. 4. Política de endeudamiento. 5. Política de votación. 6. Series, remuneraciones, comisiones y gastos. A. Series, deberán identificarse las series de cuotas del fondo. B. Remuneración de cargo del fondo y gastos, señalando la remuneración fija o variable de cargo del fondo y los gastos atribuibles al mismo para cada una de las series. C. Remuneración de cargo del partícipe, señalando las remuneraciones de cargo del partícipe para cada una de las series. De remuneración aportada al fondo, señalando en qué casos la remuneración será aportada al fondo para cada una de las series. E. Remuneración liquidación del fondo, señalándose en el caso de los fondos rescatables si se contempla o no el pago de una remuneración para la administradora por la liquidación del fondo en caso de que ésta sea quien practique tal liquidación. 7. Aporte, rescate y valorización de cuotas. A. Aporte y rescate de cuotas, señalando la moneda en que se recibirán los aportes, valor para conversión de aportes, moneda en que se pagarán los rescates, valor para la liquidación de rescates, medios para efectuar aportes y solicitar rescates, si es posible celebrar promesas de suscripción de cuotas y el plazo máximo para pagarlas. Señalarse si se contemplan rescates por montos significativos en relación al patrimonio del fondo, señalar los mecanismos que permitirán a los partícipes contar con un mercado secundario para las cuotas en el caso de fondos con restricción al rescate y fondos no rescatables y especificar el tratamiento que se dará a las fracciones de cuotas con motivo del aporte, canje o rescate de cuotas. B. Aporte y rescate en instrumentos, bienes y contratos. Al respecto deberá señalarse los partícipes autorizados para realizar este tipo de aportes, instrumentos, bienes y contratos susceptibles de ser aportados, procedimientos y oportunidad para realizar este tipo de aportes y rescates. Señalar si existen restricciones para aportes y rescates en efectivo y el mecanismo para realizar aportes o inversiones en el mercado secundario de ser afirmativo y especificar que de realizar aportes o rescates de este tipo será necesario el establecimiento de garantías por parte de los partícipes. C. Plan familia y canje de series de cuotas, se deberá señalar las condiciones bajo las cuales los rescates provenientes de un fondo o serie de cuotas se podrán invertir en otro fondo o serie, cuotas de una serie que podrán ser canjeadas por cuotas de otra serie. Si dichas situaciones quedaran o no exentas de remuneraciones y el tratamiento de esas situaciones para efectos de calcular el plazo de permanencia, de contabilidad del fondo, señalando la moneda de contabilización, momento de cálculo, del patrimonio contable y medios de difusión del valor contable y cuotas de circulación. 8. Normas de gobierno corporativo. Tratándose de fondos de inversión no rescatables, el reglamento interno además deberá incorporar las siguientes materias. A. Asamblea de aportantes, señalándose las materias además de las que ordene la ley que serán sometidas a la aprobación de la Asamblea Extraordinaria de Aportantes. B. Comité de vigilancia, indicándose las normas de funcionamiento de dicho comité. 9. Otra información relevante, como A. Comunicaciones con los partícipes, indicándose el medio a través de cual se realizarán. B. Plazo de duración del fondo, indicando si es indefinido o definido y si es prorrogable. C. Adquisición de cuotas de propia emisión, señalando si el fondo lo permite o no, de procedimiento de liquidación del fondo. E. Política de reparto de beneficios. F. Beneficio tributario, indicando si el fondo permite al inversionista acogerse a algún beneficio de este tipo. G. Garantías. Señalar la existencia de garantías, aparte de las exigidas por la ley, a favor de los aportantes. H. Indemnizaciones. Mecanismo por medio del cual las indemnizaciones que se reciban producto de demandas efectuadas por la administradora a personas que hayan ocasionado perjuicios al fondo, serán enteradas al fondo o traspasadas a sus partícipes. Y resolución de controversias, estableciéndose los mecanismos para las ocurridas entre el aportante y la administradora o uno más de sus mandatarios. J. Aumentos y disminuciones de capital, en caso de fondos no rescatables cuyos aumentos y disminuciones de capital no sean objeto de aprobación por parte de la Asamblea de Aportantes, deberá especificarse las reglas que se aplicarán en dichos aumentos y disminuciones.
5.3.4 de las operaciones de los fondos. Operaciones del fondo. Las operaciones del fondo, de acuerdo al artículo 52 de la ley, serán efectuadas por la administradora por cuenta y riesgo del fondo, el cual será titular de los instrumentos representativos de las inversiones realizadas y de los bienes adquiridos, los que se registrarán y contabilizarán en forma separada de las operaciones realizadas por la administradora con sus recursos propios y de las operaciones de otros fondos que administre. Custodia de instrumentos. El artículo 53 indica que la administradora deberá encargar directamente a una empresa de depósito de valores regulada por la Ley número 18.876, el depósito de aquellos instrumentos que sean susceptibles de ser custodiados por esta. La CMF establecerá mediante norma de carácter general los instrumentos no susceptibles de ser custodiados por parte de las referidas empresas y podrá autorizar, en casos calificados, que todos o un porcentaje de los instrumentos del fondo sean mantenidos en depósito en otra institución. En el caso de los instrumentos extranjeros, la CMF establecerá, mediante norma de carácter general, la forma en que deberá llevarse la custodia y el depósito. El artículo señala además que la CMF, mediante norma de carácter general, podrá establecer requisitos y obligaciones adicionales a las señaladas para la custodia de los bienes e instrumentos del fondo. Cuentas corrientes. El artículo 54 establece que las administradoras deberán mantener el dinero en efectivo de los fondos que administren en una o más cuentas corrientes bancarias a nombre de cada fondo o de los fondos en general. Dichas cuentas deberán ser distintas de las cuentas corrientes que tenga la administradora por cuenta propia. Inembargabilidad. El artículo 55 estipula que los dineros, instrumentos y bienes que, en conformidad a esta ley, mantengan las administradoras por cuenta de los fondos que administren, serán inembargables para todos los efectos legales, salvo que se trate de obligaciones propias del fondo o garantizadas por éste. Inversión de los recursos del fondo. En esta materia, el artículo 56 señala: sin perjuicio de las cantidades que mantengan en dinero efectivo o moneda extranjera, la inversión de los recursos del fondo deberá efectuarse en todo tipo de instrumentos, contratos o bienes, o certificados representativos de estos, salvo que ello esté prohibido. La CMF, mediante norma de carácter general, podrá establecer condiciones de información, regulación o supervisión mínima que deberán cumplir las inversiones antes señaladas. En todo caso, las operaciones de cambios internacionales que realicen los fondos se regirán por las disposiciones contenidas en el párrafo octavo, del título 3, del artículo 1 de la Ley número 18.840. Esta disposición se aplicará también a los fondos privados a que se refiere el capítulo 5 de esta ley. Los fondos dirigidos a inversionistas calificados podrán invertir sus recursos en instrumentos, bienes o contratos que no cumplan con los requisitos que establezca la CMF, en la medida que contemplen esa facultad en su reglamento interno y que su forma de valorización esté contenida en el mismo, de conformidad con los términos y condiciones que determine la CMF mediante norma de carácter general. No obstante, lo señalado previamente, la inversión de los fondos siempre deberá efectuarse en instrumentos, bienes y contratos que cumplan las políticas, requisitos, condiciones y restricciones establecidas en el reglamento interno del fondo y el reglamento general de fondos de la administradora. Será responsabilidad de la administradora velar porque las inversiones del fondo le permitan cumplir a cabalidad las obligaciones que le imponen los reglamentos internos y el reglamento general de fondos, en especial las normas de rescatabilidad del fondo, siendo civilmente responsable por los perjuicios que ocasionare al fondo o a los partícipes por sus actuaciones u omisiones. Inversiones y actividades prohibidas. El artículo 57 señala que los fondos regulados en los capítulos 3 y V del título y de esta ley no podrán invertir directamente en bienes raíces, pertenencias mineras, derechos de agua, derechos de propiedad industrial o intelectual y vehículos de cualquier clase. Ni podrán desarrollar directamente actividades industriales, comerciales, inmobiliarias, agrícolas, de minería, exploración, explotación o extracción de bienes de cualquier tipo, de intermediación, de seguro o reaseguro o cualquier otro emprendimiento o negocio que implique el desarrollo directo de una actividad comercial, profesional, industrial o de construcción por parte del fondo y en general de cualquier actividad desarrollada directamente por este distinta de la de inversión y sus actividades complementarias. Inversiones en personas relacionadas. Al respecto, el artículo 58 indica lo siguiente. Salvo las excepciones contenidas en la presente ley, el fondo no podrá invertir en cuotas de fondos administrados por su administradora o por una administradora de su grupo empresarial, en los términos previstos en el artículo 96 de la Ley número 18.045, en acciones emitidas por sociedades administradoras de fondos ni en instrumentos, contratos o bienes, emitidos, garantizados o de propiedad de personas relacionadas a la administradora.
En el evento que un determinado emisor en el cual el fondo mantiene inversiones, por razones ajenas a la administradora pase a ser persona relacionada a la misma, dicha sociedad deberá informar al Comité de Vigilancia, si lo tuviere, y a la CMF al día siguiente hábil de ocurrido el hecho. La regularización de la situación mencionada deberá efectuarse dentro del plazo de 24 meses, contado desde que ésta se produjo. Para los efectos de la ley o su reglamento relativas a inversiones en personas relacionadas o en instrumentos emitidos o garantizados por ellas, no se considerará como persona relacionada a la administradora, a aquella que adquiera dicha condición como consecuencia de la inversión de los recursos del fondo en esta última. Límites en las inversiones. El artículo 59 estipula que los fondos mutuos que no estén dirigidos a inversionistas calificados, en ningún caso podrán a invertir más del 50% de su activo en valores que no tengan los requisitos de liquidez y profundidad que requiera la CMF mediante norma de carácter general. B. Poseer más del 25% del capital suscrito y pagado o del activo de un emisor. Tampoco podrán poseer más del 25% de la deuda del Estado de Chile o de un Estado extranjero. C. Invertir más del 20% de su activo en instrumentos emitidos o garantizados por una misma entidad, con la excepción de y instrumentos en que el emisor o garante sea el Estado de Chile o un Estado extranjero con clasificación de riesgo de su deuda soberana equivalente o superior a la de Chile, y 2. Cuotas de un fondo nacional o extranjero, o títulos de deuda de securitización correspondientes a un patrimonio de los referidos en el título 18 de la Ley número 18.045, en cuyo caso el límite máximo será establecido por la CMF mediante normas de carácter general, pudiendo ir desde el 25% y hasta el 100%, en función de la diversificación de las carteras que posean tales fondos y patrimonios separados. D. Invertir más del 30% de su activo en instrumentos emitidos o garantizados por entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial. E. Controlar, directa o indirectamente, a un emisor de valores. F. Invertir en instrumentos en que inviertan otros fondos administrados por la misma administradora del fondo u otra administradora de su mismo grupo empresarial y que a consecuencia de la inversión de éste, se superen, en conjunto, los porcentajes señalados. G. Contraer deudas por más del 20% del patrimonio del fondo. La CMF por norma de carácter general establecerá que se considerará como deuda para efectos de este límite. Excesos de inversión. El artículo 60 señala que los excesos que se produjeren respecto de los límites establecidos previamente o en el reglamento interno del fondo respectivo, cuando se deban a causas imputables a la administradora, deberán ser subsanados en un plazo que no podrá superar los 30 días contados desde ocurrido el exceso. Para los casos en que dichos excesos se produjeren por causas ajenas a la administración, la CMF establecerá mediante norma de carácter general las condiciones y los plazos en que deberá procederse a la regularización de las inversiones, sin que el plazo que fije pueda superar 12 meses contados desde la fecha en que se produzca el exceso. Requisitos para invertir en cuotas de fondos administrados por la misma administradora o personas relacionadas. De acuerdo con el artículo 61, los recursos de un fondo podrán ser invertidos en cuotas de fondos gestionados por la misma administradora o por otra del mismo grupo empresarial, solo si se cumplen las siguientes condiciones copulativas. A. El reglamento interno del fondo así lo permite expresamente. B. La política de inversión, liquidez, diversificación y endeudamiento, normas de rescatabilidad, participación en juntas y asambleas, y demás contenidas en el reglamento interno de los fondos en que se efectuará la inversión es consistente con la del respectivo fondo. C. Se establezca en el reglamento interno del fondo un porcentaje máximo de gastos, remuneraciones y comisiones, como porcentaje del activo del mismo, que podrá ser cargado a éste por la gestión e inversión directa e indirecta de sus recursos en los fondos administrados. D. Que la inversión sea en cuotas de fondos fiscalizados por la CMF, tratándose de fondos no dirigidos a inversionistas calificados, y E. No se trate de inversiones recíprocas entre ellos. Inversiones en instrumentos emitidos o garantizados por personas relacionadas a la administradora. El artículo 62 establece que los recursos de un fondo podrán ser invertidos en instrumentos emitidos o garantizados por personas relacionadas a la administradora, solo si se cumpla alguna de las siguientes condiciones. A. Sean acciones inscritas en bolsas nacionales o extranjeras, que cumplan con los requisitos de liquidez que establezca la CMF mediante norma de carácter general. B. Sean títulos de deuda con clasificación de riesgo equivalente o superior a aquella que determine fundadamente la CMF mediante norma de carácter general. C. Que el fondo esté dirigido a inversionistas calificados y el reglamento interno del mismo contemple expresamente esa posibilidad, con sus límites correspondientes. Inversión de recursos mínimos para el funcionamiento del fondo.
En caso de que para el normal funcionamiento y cumplimiento del objetivo del fondo se requiera de la captación o mantención de una cantidad mínima de recursos, el artículo 63 de la ley señala que la administradora deberá velar porque la inversión de los recursos que se aporten a mientras no se alcance ese mínimo, sean invertidos en instrumentos, bienes y contratos cuyas características y condiciones resguarden debidamente los intereses de los partícipes del fondo frente a la necesidad de liquidarlo ante la imposibilidad de lograr recursos suficientes. Constitución de sociedades. El artículo 64 señala que, para el cumplimiento de sus objetivos de inversión, los fondos podrán concurrir a la constitución de sociedades. Concurrencia a juntas de accionistas. En esta materia, el artículo 65 estipula lo siguiente. Sin perjuicio del establecido en la política de votación contenida en el reglamento interno del fondo, las administradoras deberán asistir y ejercer sus derechos de voz y voto en las juntas de accionistas de las sociedades anónimas abiertas cuyas acciones hayan sido adquiridas con recursos de los fondos que administre, siempre que dichos fondos posean en conjunto al menos el 4% de las acciones con derecho a voto emitidas por la respectiva sociedad, o el porcentaje menor que determine la CMF. Por norma de carácter general, considerando factores como la existencia de un controlador definido y de preferencias en favor de una determinada clase o serie de acciones, la participación de otros inversionistas institucionales y el porcentaje de acciones en posesión de accionistas minoritarios, entre otros. Se exceptuarán de lo dispuesto precedentemente aquellos fondos cuyos reglamentos internos establezcan una política de inversión que condicione las inversiones del fondo o la rentabilidad del mismo al comportamiento de un índice, en los términos establecidos por la CMF mediante norma de carácter general. Las administradoras deberán concurrir a las juntas de accionistas, asambleas de aportantes o juntas de tenedores de bonos de las entidades emisoras de los instrumentos que hayan sido adquiridos con recursos del fondo respectivo, representadas por sus gerentes o mandatarios especiales designados por su directorio, no pudiendo los gerentes ni los mandatarios especiales actuar con poderes distintos de aquellos que la administradora les confiera. Activos no afectos a gravámenes. Según establece el artículo 66, los bienes y valores que integren el activo del fondo no podrán garantizar obligaciones de terceros ni estar afectos a gravámenes, prohibiciones, limitaciones al dominio o modalidades, salvo que sean para garantizar obligaciones propias del fondo. Solo los fondos que cuenten con asambleas de aportantes podrán garantizar deudas de sociedades en las que tengan participación, siempre y cuando así lo acuerde la respectiva asamblea para cada caso y se ajuste a los límites que al efecto se establezcan en el reglamento interno. Fusión, división o transformación de fondos. El artículo 67 señala que en caso de que la presente ley no exija la participación de los aportantes para estos efectos, las administradoras podrán llevar a cabo la fusión, división o transformación de los fondos que administren o de sus series, conforme a los requisitos y procedimientos que determine la CMF mediante norma de carácter general. Se entenderá por transformación de un fondo únicamente aquella modificación que tenga por objeto que un fondo mutuo pase a ser un fondo de inversión, o viceversa. 5.3.5 del Comité de Vigilancia. Comité de Vigilancia. De acuerdo con lo estipulado por el artículo 68, los fondos no rescatables deberán contar con un comité de vigilancia. Composición y funcionamiento. El artículo 69 estipula lo siguiente. El comité de vigilancia estará compuesto por un número impar de representantes de los aportantes del fondo, los que serán elegidos en asamblea ordinaria y durarán un año en sus cargos, pudiendo ser reelegidos y remunerados con carga al fondo, según se determine en el reglamento interno. Dichos representantes no podrán ser personas relacionadas a la sociedad administradora del fondo. Iniciada la operación de un fondo, la administradora procederá a designar un comité de vigilancia provisorio, que durará en sus funciones hasta la primera asamblea ordinaria de aportantes. Atribuciones. Las atribuciones del comité de vigilancia se establecen en el artículo 70 y estas son: a. Comprobar que la administradora cumpla lo dispuesto en el reglamento interno del fondo.